no hubo un solo estudiante en la reunión del día de hoy. Cuéntanos tu perspectiva brevemente, Gaby. Bueno, el día de hoy se da una reunión con la instancia de la UNASUR. Nosotros de la Junta Patriótica Estudiantil y Popular hemos dejado claro en distintos pronunciamientos y declaraciones y posturas en la calle desde las trincheras de la libertad que la instancia de la UNASUR no es un ente imparcial y que cuenta con la credibilidad de cada uno de los venezolanos que hemos estado en la calle ya por más de 60 días. Eso ha estado claro. Cosa distinta sucede y vemos con la mediación y el trabajo que está haciendo el Estado del Vaticano, y a la cual sí consideramos y estamos claros de su imparcialidad para con Venezuela. Hoy lo que está viviendo, lo que acaba de culminar la tarde de hoy, que el país entero y el mundo ha visto, esperamos que los planteamientos que se llevan a la mesa de diálogo se cumplan. Aquí la discusión no es si fue Abeleo o fue Pedro, si fue Juan, sino lo que debe de cumplir el Ejecutivo y el señor Maduro ante las exigencias del pueblo, que desde el 4 de febrero están claras: es respeto a la Constitución, es realmente libertad y justicia. Si hay libertad y hay justicia, están las condiciones claras para dialogar a la transición y a restaurar la democracia en Venezuela, que hoy no está. Gracias, Gaby. Voy rápidamente ahora a la Ciudad de México con el diputado William Dávila para preguntarle, diputado, usted se encuentra como diputado opositor hablando con colegas, ¿no? Senadores, diputados allá en México. Concretamente, ¿qué fue a exponer? Bueno, concretamente me he reunido con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República y por supuesto también con la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, ambas reuniones extraordinarias con representación plural de todos los partidos políticos, el PRI, el PRD, el PAN. En el caso del Senado, la senadora Mariana Gómez ha sido una gran facilitadora de todas estas reuniones, y en el caso de la Cámara de Diputados, igual allí los representantes del PRI y del PRD y del PAN. Llevé el informe concreto de todas las violaciones de los derechos humanos, porque yo pienso que ese es el discurso fundamental en el campo internacional, porque no podemos mantener posiciones que vayan en contra precisamente de la dignidad del ser humano. Y ha tenido una gran receptividad, porque le puedo decir, Fernando, que aquí en México justamente no quieren verse en el espejo que nosotros tenemos en Venezuela. Y aquí es fundamental esa política de los derechos humanos, y me pareció sumamente extraordinario e importante el que hubiese recibido el informe y me dio la oportunidad de explicar toda la situación, no solamente de violaciones de derechos humanos, sino los tratos crueles, las lesiones, las torturas, todo ese elemento que ahora ha venido desarrollándose en la política de represión que ha utilizado el régimen hasta ahora. Y déjeme interrumpirlo entonces ahora. Gracias por darme la explicación, es sumamente interesante y yo sabía que esto es lo que estaba haciendo, pero quería que me lo dijera usted. ¿Por qué? Y voy a escuchar la opinión de Gaby también a la siguiente pregunta. ¿No le parece contradictorio o no sé, como una cosa de locos que por un lado se reúna Ramón Guillermo Aveledo de la Mesa de la Unidad Democrática, mientras por el otro lado se denuncian todos estos atropellos que me dice usted presenta pruebas en México, y bajo estas condiciones, no lo digo yo, lo dijo usted, con violaciones de derechos humanos, etcétera, 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 se esté buscando un diálogo con estas condiciones? ¿O es que hay agendas diferentes dentro de la oposición que no se comparten o están completamente descoordinados? Porque no me da el entendimiento para pensar que esté usted en un país denunciando abuso de derechos humanos y por el otro lado se esté queriendo hablar con un gobierno que abusó de los derechos humanos, que usted me dice, no que digo yo. ¿No le parece como cosa de locos? Nosotros, en mi caso particular, yo entregué el informe que precisamente la Mesa de la Unidad le entregó a la UNASUR. Toda la documentación de todas las situaciones que se han presentado, pues es que los derechos humanos no son una concesión gratuita de nadie, eso no es un regalo del gobierno. Los derechos humanos son derechos de la persona humana, son inherentes a la persona humana, forman parte de la dignidad humana. Hay un elemento político que se está desarrollando, pero en este caso concreto de los delitos de lesa humanidad que no prescriben nunca, ese es un problema que tiene precisamente el gobierno y de todos los que violentan los derechos humanos, porque precisamente en la comunidad internacional existe una sensibilización en ese sentido. Eso, Gaby, ¿te parece coherente que por un lado Ramón Guillermo Aveledo, la Mesa de la Unidad Democrática,
se acerque a explorar un diálogo, mientras por otro lado en México vemos al diputado William Dávila acusando y presentando pruebas de violaciones de los derechos humanos de ese mismo al que se pretende acercarse a dialogar. ¿Qué opinas? En Venezuela cada actor, cada factor está haciendo su trabajo y su rol en cada uno de los espacios. Hoy lo que queda demostrado ante el mundo, Fernando, es que hay una crisis profunda política y que esas mentiras que el señor Nicolás Maduro por más de 60 días ha dicho, cadena tras cadena, queda desenmascarado cuando se sienta en una mesa y comienza a trabajarse sobre un diálogo y unas condiciones claras para restaurar la democracia. No entendemos por qué tuvimos que esperar 63 días, más de 42 muertos, miles de personas detenidas, centenas de personas heridas para reconocer que en Venezuela hay una crisis, que hay una gran mayoría que exige el cumplimiento de la Constitución. Eso es lo que queda hoy demostrado ante el mundo. Hoy comienza una etapa que de la mano de la calle, de la mano de la protesta pacífica, porque le demostramos al mundo que estando en la calle de manera pacífica, resistiendo, el régimen entiende que hay unos actores, más allá de los que están en la élite de la política del poder venezolano, que representan a un país y que tienen unas condiciones claras. No hay una división en Venezuela, no está a lo loco como tú lo planteas. Por el contrario, el movimiento estudiantil, los actores, los defensores de la democracia, los de resistencia firme, el pueblo está claro y el régimen es el que tiene que dar respuesta. Libertad plena, justicia para los caídos, responsables tras las rejas de todo lo que ha sucedido en Venezuela, y el pueblo va a hacer cumplir en la calle la Constitución. Hoy solo se dio un paso para el comienzo de una nueva etapa de este cambio político que tiene el país. Hoy comienza y se da muestra ante el mundo de que lo que Nicolás Maduro ha dicho los últimos 63 días es totalmente falso. Ya. Y la realidad de Venezuela en la calle es un pueblo que ha perdido el miedo y que lamentablemente ha costado vidas para que Nicolás Maduro entienda. Y déjame preguntarle al diputado William Dávila sobre este tema que es muy importante. Es decir, diputado, normalmente cuando hablamos de una representación en un conflicto de este tipo, en el que hay tantos factores, como ya lo decía Gaby, y que cada uno tiene un papel importante, aquí se pasó desgraciadamente al plano social. Es decir, hay muertos, ¿no? Hay decenas de muertos en este sentido, de ambos bandos. ¿Y dónde está la representación de? Es decir, los políticos tienen que asumir esa representación, los políticos tienen que hablar por esas personas, o debería haber una representación de estas personas de la sociedad que se han visto afectadas por lo que ocurre, tanto oficialistas como opositores. Bueno, Fernando, déjame reivindicar un poco el valor de la política. La política no es simplemente maquinación y politiquería. La política es una ciencia, porque tiene sus leyes naturales para explicar el desarrollo de la sociedad y producir los cambios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay actores de soberanía popular que bien pueden ser los partidos políticos o la gente que no milita en partidos políticos. Lo importante en este caso es que la articulación del propósito común, del objetivo común, muchas veces se logra, aunque se marche separadamente en algunas cuestiones de tipo táctico. Entonces yo soy de los que pienso que en esa relación preparatoria, en esa, mejor dicho, esa reunión posterior a la reunión preparatoria de hoy día, deberían de estar precisamente todos esos actores fundamentales, defensores de los derechos humanos, los familiares de las víctimas, los estudiantes que han dado una... Por ejemplo, el Foro Penal venezolano, ¿no cree que jugaría un papel importante el Foro Penal venezolano, por ejemplo? Por supuesto, defensores de los derechos humanos, el Foro Penal venezolano. Y te voy a decir una cosa, Fernando, que he recogido de esta gira. Mira, a veces nosotros en la oposición no sabemos apreciar el valor agregado de la oposición como un conjunto. Y aquí, en las cuestiones que he recogido, hay un prestigio de la oposición desde el punto de vista del progreso internacional. El propio Maduro es el que está entrampado, porque él es el que tiene que cumplir con una serie de aspectos que se han planteado, y él sabe perfectamente bien que la comunidad internacional lo está viendo y está observando precisamente las cosas, independientemente de que en los organismos funcionales de la comunidad internacional a veces la relación de fuerza no es favorable para Venezuela, pero he notado que gobiernos como el gobierno mexicano actúan con una gran cautela, pero yo soy optimista en el sentido de que la defensa de los derechos humanos va a desarrollar un discurso unánime para todos.